Bueno, pues toda la honra, toda la gloria sea para nuestro Señor. Así lo confesamos, así lo declaramos, porque es lo que dice su palabra. Como estábamos cantando en estas preciosas alabanzas que entonamos a su nombre, recordemos que es nuestra ofrenda que presentamos ante Él, ese fruto de labios que invocan, cantan, alaban, adoran, glorifican, predican, disipulan, etcétera, su precioso nombre. Toda la honra, toda la gloria sea para nuestro Señor Jesús Yeshua. Y el atributo que vamos a ver el día de hoy, como siempre por gracia, por su misericordia, es Jesús Yeshua, Dios veraz. ¿Qué significa veraz? Es lo que vamos a empezar a ver ahorita en la palabra, cómo el Señor nos va a ir mostrando esa veracidad, sinónimos de veraz, veracidad, verdad. También significa fe, como lo veíamos hace 8 días en el sermón, fidelidad, ¿verdad? También se refiere al verdadero, como hemos cantado hace ratito, el Elohim verdadero es Él, el único Elohim, en este Salmo 67, ¿verdad? Que prácticamente es textual, así como lo estamos cantando en la alabanza, así aparece textualmente en la Biblia, ¿verdad? Y bueno, pues Dios, nuestro Señor Jesús Yeshua, es Dios veraz. Es decir, es el Elohim veraz o el único Elohim verdadero. Estamos ya en el capítulo 3 de Romanos, el versículo 4 es el que vamos a ver el día de hoy. Este versículo dice, de ninguna manera, antes bien, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas reconocido justo en tus palabras y triunfes cuando tú juzgues. Vamos a analizar esto. ¿Cómo cuando Él dice, cuando la palabra dice que es Dios veraz, fíjense que todo hombre es mentiroso frente a Él? Todo lo que nosotros podamos decir, todo lo que nosotros podamos argumentar de alguna manera, sostener, no es verdad si no está basado en su palabra. Entonces, cualquier cosa que nosotros digamos sale sobrando y es considerada una mentira si no tiene un sustento, si no tiene un argumento sólido como lo es su palabra. ¿Dónde dice esto? La segunda parte. Después de los 2 puntos, fíjese cómo dice, para que seas reconocido justo en tus palabras. ¿Qué es lo justo? Lo que es y no puede ser de otra manera. Lo justo es la verdad. Si hablamos de un proceso o un procedimiento judicial, lo justo es que salga a relucir la verdad. Y entonces vean cómo el Dios veraz es el Dios justo. ¿Por qué? Porque solamente sale verdad de su boca. Y solamente puede salir verdad de su boca. ¿Por qué? Porque Él es la verdad misma. Además, Él es el único Elohim verdadero. Por eso dice, seas reconocido justo en tus palabras. En griego o en hebreo, en realidad dice, en todas tus palabras. O, dicho de otra manera, en hebreo se dice kol, con K, kol. Y kol sería todas y cada una hasta completar la totalidad de tus palabras, que es lo que estábamos comentando hace ratito en el taller, esa totalidad de sus palabras, que sería el Tanaj, es decir, todo el antiguo pacto y todo el nuevo pacto, desde Génesis hasta Apocalipsis. Toda, absolutamente, su palabra es justa y toda su palabra dice verdad. Entonces, vamos a entender esto. Si cada palabra de la Biblia, si cada versículo de la Biblia, si cada capítulo, cada libro de la Biblia, cada letra dice verdad, pues está describiendo quién es la verdad o está diciendo quién es el único Elohim verdadero. Y entonces estamos entendiendo que toda, absolutamente toda la Biblia tiene un solo propósito, decir su nombre, el nombre verdadero. ¿De acuerdo? Y después dice, y triunfes cuando tú juzgues el juicio final. ¿Cuál es el juicio final? Cuando Él, al final de los tiempos, va a decir,
apártate, hacedor de maldad, a los que están a la izquierda y a los que están a la derecha les va a decir, pasen para gozar del reino. ¿Por qué? Porque ese nombre, ¿se acuerdan? Su nombre, que es el nombre verdadero, estará puesto sobre nuestras cabezas. Por eso la gran importancia, mis hermanos, de compartir, predicar, invocar, cantar, discipular, predicar, lo que sea, su nombre, y es lo que se ha perdido. Por eso el Señor tiene tanto énfasis, por eso toda su palabra habla de su nombre, pero no nos enseñan esto. Nos enseñan a buscar cosas para nosotros, para nuestro vientre. Estás enfermo, ve a la Biblia, busca algo que diga de sanidad y el Señor te va a sanar. Sí, claro que sí lo hace porque el Señor es misericordioso, pero su propósito no es sanarte, su propósito es mostrarte quién es Él. Recordemos que su nombre es, no el que hace. Tenemos un Dios que es el que es, no tenemos un genio maravilloso que hace cosas. Entonces, vean cómo este versículo 4 de Romanos 3 nos enseña que Dios veraz es aquel que es justo en todas, pero acuérdense, todas y cada una de sus palabras, desde la primera hasta la última. O sea, toda la totalidad absoluta, completa de sus palabras. ¿Por qué? Porque eso es lo que va a decir en su juicio. Y en su juicio va a decir su nombre. Y si su nombre, déjenme decirlo así, no se refleja en nosotros, entonces va a decir, pásale a la izquierda. No puedes entrar. Vas a ser echado fuera y vas a ser quemado. Ahí será el llanto y el rechinar de dientes. Por eso la importancia de compartir su nombre. Y además, mis hermanos, comentaba ahí en la semana con mi esposa, ya ven que estamos viendo Génesis, bueno, estoy viendo Génesis en el capítulo 1 y veía o me mostraba el Señor algo muy importante. El Señor nos llama, pero nos llama no solamente para alimentarnos. O sea, cuando Él nos da su pan, ese pan o ese alimento, no es solamente que nos da grano. Sí es el grano, por supuesto que nos da alimento, pero se acuerdan que estamos viendo en el discipulado la letra Nun, que es semilla, pero hay una gran diferencia entre semilla y grano. El grano ya está, déjenme decirlo así, germinado. Piensen, por ejemplo, en el elote, ya está germinado. Te comes el elote y es alimento. Pero cuando hablas de la semilla, esa semilla está seca. Y entonces el Señor nos da semilla. ¿Se acuerdan de la parábola del sembrador? Nos da semilla, no nos da grano para comer, nos da semilla. ¿Por qué? Porque somos sembradores. El Señor nos llama y nos alimenta, nos nutre, nos instruye, pero después de eso nos dota de semilla. Y la semilla es la palabra viva, que es el nombre, Nun. Esa semilla es la que nosotros debemos llevar y plantar en otra persona para que dé fruto, el grano. ¿Estamos comprendiendo? Y entonces el Señor nos llama, no para que seamos vacas gordas y nos comamos o nos atasquemos solamente de la comida que nos da. Nos está dando alimento para que ese alimento sea después semilla y esa semilla es la que llevamos. Por eso Él nos llama para ir a Él y vamos a Él para ser enviados. Si no, entonces no sirve. No hay realmente fruto. Por eso dice, mis discípulos glorifican mi nombre, Juan 15:8, ¿se acuerdan? ¿Cómo es glorificado el Padre? Que llevemos fruto y seamos así sus discípulos. Si somos incapaces de reproducir el nombre o llevar el nombre, no somos discípulos, no somos hijos, no somos descendencia. Somos vacas gordas que estamos comiendo ahí del montón y que al final de los tiempos serán echados fuera. ¿Estamos comprendiendo esto? Es una palabra fuerte lo que nos está enseñando el Señor. Pero recuerden, Dios verás, esto es verdad. Y es algo crítico que nos debe de hacer pensar a cada uno de los que estamos escuchando, pero sobre todo
¿Qué podemos hacer por aquellos que están cerca de nosotros? ¿Qué podemos hacer por aquellos que amamos? ¿Y cómo podemos llevarles el nombre para que entiendan esto, sea una realidad en su vida y conozcan el nombre del Dios verdadero? Eso es nuestra misión, ese es nuestro propósito. Vamos a verlo en hebreo, cada uno de estos atributos, cómo se va dilucidando lo que está diciéndonos el Señor. Y primero vamos a ver, Él es el Dios. En hebreo no solamente dice Dios verás, sino dice Él sea el Dios verás. O, ¿se acuerdan que veíamos también en el discipulado ese querer que nos dice cómo acomodar gramaticalmente para que se escuche bonito? Si nosotros leemos, antes bien sea Dios verás, se oye bonito. Pero si yo les digo, antes bien Él es el Dios que sea veraz, dices, como que no rima, como que no suena bonito. Mis hermanos, Dios no quiere que suene bonito, Dios quiere que entiendas lo que dice ahí. Y ahí dice, Él es el Dios que es veraz. No es nada más Dios sea veraz. Él es el Dios que es veraz. Es una afirmación, es una confirmación de la veracidad, es una confirmación de quién es Él. ¿Se están dando cuenta de esto? Pero cuando se traduce, se oye más bonito que sea Dios veraz. Entonces, bueno, una vez aclarado esto, vamos a ver qué dice. Dice Hu Jaeli. Vamos a ver los atributos. Entonces tenemos Yeshua Hei. Comienza con Hei. Acuérdense que en hebreo comenzamos de derecha a izquierda. Y entonces el primer atributo que aparece ahí es Hei. Hei, el adorador. Hei es, Él es el adorador que se está plasmando en cada uno de nosotros, pero además es la adoración misma, y la adoración misma es su nombre completo, todo el nombre o cada uno de sus atributos. Hei es él mismo adorando, viviendo en cada uno de nosotros, pero, déjenme decirlo así, autoadorándose. Por eso cuando yo adoro con mis palabras, pues no estoy adorando, ni estoy haciendo nada, ni estoy alabando, estoy hablando yo. Pero cuando lo adoro con sus atributos, él mismo se está adorando y esa es la adoración o la alabanza suprema. Cuando yo le digo lo que yo pienso o lo que yo creo, mis palabras no pasan del techo. Muchos van a decir, no, sí, Dios es misericordioso y escucha, digan lo que quieran, pero la palabra dice otra cosa. Mis palabras no pasan del techo. Cuando decimos, proclamamos, cantamos, invocamos, testificamos, discipulamos, etcétera, su nombre, esas palabras entran directamente a su presencia, al lugar santísimo. ¿Sabes por qué? Porque Jesús es la palabra. Él es la palabra, Él es el Dabar, Él es el Verbo, Él es el Logos, Él es Dios. Y Él tiene el acceso directo al lugar santísimo. Y en el lugar santísimo es donde se desarrolla la alabanza. ¿A qué? Pues al nombre. ¿Qué está en el lugar santísimo? El nombre. ¿Estamos comprendiendo? ¿Cómo podemos acceder al lugar santísimo? Pues con el nombre. Espero que sea claro esto. Ese es Hei. Vean el siguiente atributo, Bab, unido, pegado, Yahvé encarnado, es la encarnación, Bab, el madero que une, el clavo que une, la unión perfecta, es Yeshua, ese Dios trascendente, todopoderoso, creador del universo, encarnándose, se hace inmanente y entonces nos une, nos absorbe y nos lleva a su presencia para adorar. Por eso el siguiente es Aleph. ¿Ya se fijaron? Kei, Bab, Aleph. ¿Qué es Aleph? Él es la cabeza, Él es el guía. ¿Qué es Aleph? Uno. Solamente reconocemos un Dios, no hay dos ni tres, un solo Dios, una sola persona, Jesús encarnado.
No hay 3 personas, ni 4, ni 20 personas, solamente una persona, Yeshua encarnado. Él es el único encarnado. ¿Estamos comprendiendo? Por eso corporalmente habita en Yeshua o en Jesús, habita corporalmente todo lo que Yahvé es. Y luego la segunda parte de la palabra o del atributo es Hei Aleph Lamed. Ahora vean esto. Entonces tenemos Hei. Nuevamente hay adoración. ¿Se acuerdan que cuando en una palabra se repite un atributo, quiere decir que se multiplica? Entonces, no es que solamente yo sea adorador, sino que voy a formar adoradores en espíritu y en verdad. Y aquí hago una pausa. ¿Te acuerdas que te di una explicación al principio y te dije, la semilla ya no solamente nos da grano como alimento, porque ya no somos vacas gordas, ahora somos discípulos. Y no solamente nos da grano, ¿qué nos da? Semilla. ¿Y nos da semilla para qué? Para llevarla y sembrarla y que se reproduzca. ¿Estamos comprendiendo esto? Vean lo que dice aquí. Yeshua es Hei, Bab, Aleph. Y luego empieza otra vez Hei, Aleph, Lamed. ¿Por qué se reproduce Hei? Porque la semilla que me está dando no es para que me la coma, es para que la siembre y dé fruto. ¿Estamos comprendiendo esto? Hay una reproducción espiritual. Estamos cumpliendo el mandamiento que nos da en Deuteronomio 6. Díselo a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Reprodúcelo. No te lo comas y lo eches a la letrina. Reprodúcelo. Y luego viene otra vez Aleph. Se multiplica otra vez Aleph. ¿Por qué? Se multiplica porque Él es uno, mis hermanos. No pierdan de vista esto. Él es uno. ¿Cuántos atributos? Infinitos, innumerables. ¿Estamos comprendiendo esto? Y vean cómo cierra la palabra de que Él es Dios. Vean esto, Lamed. ¿Se acuerdan qué es Lamed? El instructor, el que nos enseña esta verdad es el instructor, el maestro, el pastor. Él es el único pastor, Él es el único maestro, Él es el único rey, Él es el único Señor, Él es el único Elohim. El instructor, pero no solamente es el instructor, es la instrucción misma. Por eso te dije, ¿cómo entra a la presencia o al lugar santísimo mi adoración? Porque no es mía. Lo que digo y sale de mi boca no es mío, es su nombre. Y entonces Él es el que está entrando al lugar santísimo, no mi adoración, sino su adoración, porque entra su nombre y el nombre es Él. Espero que quede claro esto. Después tenemos el veraz, no es artículo, el veraz. O sea, Él es el Dios, el veraz. ¿Qué significa el veraz? El que es fidedigno, el que es certero, el que es verdadero, el que es la verdad misma o la verdad absoluta. Ahí les puse entre corchetes, veraz, fiel. Es una fidelidad absoluta. ¿Se acuerdan de Efesios 4, en ese quiasmo del 4 al 6, que nos dice que tenemos una esperanza, porque hay una sola fe? Nuestra esperanza es la misma fe, que es la palabra o creer en el nombre. Hay un solo espíritu, ¿por qué? Porque hay un solo bautismo, ¿se acuerdan? Hay un solo pueblo, porque hay un solo Padre. Y al centro, ¿se acuerdan? En el versículo 5 de Efesios 4, queda un Señor. ¿Por qué? Porque solamente hay un Señor. Ese que es Padre, ese que es el Espíritu, es el Señor. ¿Y ese Señor quién es? Yeshua. Nuestro Señor Jesús, Yeshua. La fidelidad o el fiel es el Señor. Haneeman o Haneeman, ¿sí? No sé si lo estoy pronunciando bien o no, pero Haneeman, ahí está en hebreo, y tenemos varios atributos. Y el primero, vean con cuál empieza. Otra vez, hey, verdadero. Entonces, si hey es la adoración, mis hermanos, ¿cuál es la adoración verdadera? Pues el nombre. ¿Estamos comprendiendo?
¿Quién es el adorador verdadero? El que adora en espíritu y en verdad. Los demás, pues nada más le hacemos al cuento. Si no estamos adorando como Él dice, pues somos ahí imitadores, piratas, o no sé cómo quieran decirle. Yeshua, hey. Ahora, algo bien curioso, bien causal, ¿verdad? No es curioso, es causal. ¿Ya vieron cuál es el siguiente? Nun. Nun. Vean, la verdad absoluta. El adorador verdadero es el nombre. El adorador en espíritu y en verdad, Nun, acuérdense que Nun es el nombre, Nun es la semilla, la simiente, cada uno de sus atributos. Esto no es casual, esto tiene una causa específica. Déjenme decirlo así, con todo respeto para mi Señor. ¿Por qué carambas después de Hey pone Nun? Porque el adorador verdadero es el que pronuncia el nombre, el que invoca el nombre. Por eso dice Joel 2:32, o en Hechos, creo que es 14, en Romanos, Romanos 10, el que invoca el nombre del Señor será salvo. Pero invocar, acuérdense, no es de dientes para afuera. Invocar es predicar, proclamar, confesar, cantar, vivir con toda mi vida, con todo lo que soy, alma, mente, cuerpo, corazón, su nombre. ¿Estamos comprendiendo esto? El tercer atributo es Aleph. Aleph es uno. Observen, el adorador es uno, el nombre es uno. ¿Por qué? Porque Dios es uno, el veraz es uno. ¿Cuántas verdades hay? Una. Y Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y Jesús dijo, les di entendimiento para que entiendan que están en el verdadero. Jesucristo es el verdadero Dios y la vida eterna. Otra vez Efesios 4 también. Un Señor, Aleph, uno. Ahora, vean cómo termina Verás. Termina en Mem y Nun Sofit. Mem, que es el océano del conocimiento de qué? Del nombre. Mem, acuérdense, es el océano infinito. ¿Se acuerdan que les he dicho? Tenemos que entender qué significa el mar o el océano. Cuando decimos, estoy viendo el mar, no estás viendo nada, estás viendo la superficie. Para poder ver el mar tienes que introducirte, bucear a kilómetros de profundidad y no vas a acabar de verlo nunca. ¿Estamos comprendiendo? Entonces ese es el mar, Mem, el conocimiento, el océano, la fuente inagotable de su nombre. Y termina con Nun, otra vez, el nombre, pero ya vieron que es Sofit. ¿Se acuerdan que Sofit es Nun final? O sea, no es solamente Nun, no solamente es el nombre, sino el nombre final. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué estábamos viendo en el taller en la mañana? ¿Se acuerdan? El propósito final, el último, hasta el final de todos los finales. Ya no hay otro final. Y entonces, mis hermanos, lo que nos está revelando es su nombre verdadero. Por eso Él es el Dios, el veraz. Espero que vaya quedando claro. Vamos ahora a Juan 3, 33, 34, otro testigo que nos dice algo similar, ¿se acuerdan? A lo que nos dice Romanos 3, 4, y dice, el que recibe testimonio certifica, fíjense, el que recibe testimonio, yo recibo testimonio de Dios y entonces puedo certificar que Dios es veraz. Cuidado aquí con esto, mis hermanos. Si yo te doy doctrina mía, soy maldito y me voy al infierno. ¿Estamos entendiendo? Si yo recibo su testimonio y doy testimonio de lo que él dice, entonces se certifica que Dios es veraz, porque te estoy diciendo lo que dice él, no lo que yo creo. Te estoy diciendo lo que dice él, no lo que me enseñaron en mi religión. Te estoy diciendo lo que dice la Biblia, el autor, no lo que dice una traducción. ¿Estamos comprendiendo esto? Fíjense,
El que recibe su testimonio. ¿Qué es recibir? No es nada más que me lo dé en la mano y me lo como vaca gorda. Lo recibo, lo administro y lo hago fructificar. Por eso es semilla, acuérdense. El que recibe su testimonio certifica que Dios es veraz. ¿Por qué? Porque lo que te estoy diciendo ahorita es verdad. No me puedo salir de las letras que están aquí, ni puedo ir más allá. No puedo meter una letra diferente aquí para acomodar algo. No puedo hacerlo, ni debo hacerlo. Aquí dice, por ejemplo, Hu, Ja, Eli, o la de abajo, Haneman. Pues ahí dice eso y no te puedo decir otra cosa. Y si lo digo, entonces soy un mentiroso. ¿Estamos comprendiendo? El que recibe su testimonio certifica que Dios es veraz. Pues aquel a quien Dios envió, fíjense, ¿qué hace? Habla las palabras de Dios. Aquí está hablando de Jesús, pero también nosotros somos enviados. Yo no puedo hablar algo diferente a lo que dice su palabra. Y su palabra solamente habla del nombre. No puedo hablarte de doctrinas religiosas o denominacionales. Te tengo que hablar de la doctrina del nombre, porque es la única que está en la Biblia. Digan lo que digan. Cualquier doctrina que me quieras decir tiene que ver con su nombre. Y nosotros la hemos desviado para acomodarla a una secta, a una religión, a una denominación. Eso es incorrecto. Vean cómo cierra, porque da el Espíritu sin medida. ¿Cuál es el culmen de esto? Observen, Dios es veraz y entonces el que recibe su testimonio certifica que Dios es veraz. ¿Por qué? Porque al que Dios envió habla las palabras de Dios. A contrario sensu, el que no habla las palabras de Dios, pues no es enviado de Dios, entonces es enviado de no sé quién. Del pastor, de tu denominación, de tu apóstol, como quieras decirle, que ni siquiera hay apóstoles ya, ¿verdad? Pero no es de Dios, no es tu líder. El que es de Dios habla las palabras de Dios. ¿Y por qué habla las palabras de Dios? Vean lo que hace Dios. Dios te da el Espíritu sin medida. Ahora, analicemos esto. Habla las palabras de Dios, porque Dios te da espíritu sin medida. Entonces, fíjense lo que está diciendo. Las palabras de Dios son espíritu. No, aquí lo estás interpretando. No, esto es Juan 6:63. ¿Ya se dieron cuenta? Jesús dijo, no la letra, mis palabras que son ¿qué? Espíritu y vida. Entonces no estamos interpretando, estamos citando lo que dice la palabra. Dios o el que envía a Dios, ¿verdad? El enviado de Dios, habla las palabras de Dios, porque esas palabras de Dios estamos hablando espíritu sin medida. ¿Y por qué hablamos espíritu sin medida? Porque recibimos espíritu sin medida. Cada letra es el espíritu. Cada palabra, cada atributo es su espíritu. Vamos a ver si es cierto que lo que estoy diciendo o lo que estoy supuestamente interpretando lo dice o no lo dice la palabra. Vamos a ver, y la primera es Dios. Aquí cambia un poquito con Romanos, pero es la misma idea. Fíjense, Dios, y entonces es Ja Elohim. Arriba es Elí, o sea, el que es el Dios. Aquí habla de Elohim. Te lo puse con J por lo que estábamos hablando de que algunos dicen, es que no hay J en el hebreo. Así se pronuncia y así se dice. Se escribiría Elo, luego H, im, que es lo correcto. Pero lo pusimos con J porque así se pronuncia, Elohim. Y entonces el primero, te iba a decir adivina, pero no es correcto, ¿verdad? Observa cuál es el primer atributo. Hey, otra vez. ¿Se están dando cuenta? Otra vez, Hey, el adorador. El siguiente, Aleph, el que es uno. El siguiente, Lamed, la instrucción,
el instructor. Y entonces vean qué significa Elohim, el único Dios verdadero que es uno que instruye. Y aquí algo curioso, se repite Hei. ¿Por qué? Porque está formando adoradores. Es adorador porque busca adoradores. ¿Dónde dice eso? Pues Juan 4, 22 hasta el 27, 28, léanlo. Allí dice la adoración, ¿no? ¿Cuál es la adoración que correcta? Dice Jesús. El Padre está buscando adoradores en espíritu y en verdad. Y esa hora ya llegó. ¿Y ya llegó por qué? Porque dice, yo soy, yo estoy aquí. Cuando la samaritana le dice, cuando venga el Mesías, el Cristo, yo soy, ya estoy aquí, ya llegó la hora. Los adoradores sin espíritu de verdad ya están aquí. ¿Por qué? Porque los está formando Jesús. ¿Cómo? Porque da espíritu sin medida. Por eso somos adoradores en espíritu y en verdad. No porque seamos inteligentes, estudiosos, por gracia. ¿Estamos comprendiendo esto? Hey, el adorador. Y vean inmediatamente después de esa adoración que sigue Yod, primer atributo o primera letra de Yahvé, primer atributo o primera letra de Yeshua, el que es. Ahora vean qué hace Elohim. Termina con una mem, pero dice Sofit. Wow. O sea, Dios te va a dar, Elohim te va a dar el conocimiento pleno, absoluto y total del nombre. ¿Estamos comprendiendo esto? Fíjense lo que significa Elohim y que sea veraz o verdadero. Él te va a dar el conocimiento o la revelación del nombre. No me acuerdo si fue ayer, creo que sí, desmiéntanme, pero ayer poníamos el desconocido o el que es, o sea, el que no conoce o el Dios que hace que no conozcas. Y entonces, ¿cuál es el propósito? Él se revela, mis hermanos. Nosotros no podemos conocer a Dios en nuestras fuerzas. Nosotros no podemos conocer a Dios por nuestra inteligencia. No nos alcanza. Y aunque quisiéramos hacerlo, y aunque muchos utilizan las letras hebreas para reconocer el conocimiento oculto, no estamos haciendo eso. Es revelación. Es revelación de lo que dice la palabra. No estamos usando las letras para sentirnos bien, para ser prósperos, aunque sí estamos usando sus letras para adorarlo y para que su nombre se reproduzca. Es diferente, porque somos enviados. Fuimos enviados a dar fruto. Espero ser claro en esto. Entonces, observemos lo que nos está enseñando. Esa Mem Sofit nos va a dar el conocimiento total y absoluto por revelación, por revelación, por gracia, no porque pagamos, porque hacemos, por nuestras obras, por gracia. Ahora vamos a ver verás. Y verás, aquí ya no solamente es el fiel, sino verás, ahora es verdad. Y está hablando de Emet. Y se acuerdan que Emet es la verdad absoluta, el único que es verdadero y que no hay otro. Y nada más tiene, nada más, ¿eh? Nada más tiene tres atributos, Aleph, Mem y Taf. Aleph, el que es uno. ¿Cuántas verdades? Solamente una. Mem, una verdad acerca del qué, del conocimiento. ¿El conocimiento de qué? Del nombre, ese océano de conocimiento del nombre. Pero vean esto, Tab, la señal, la firma, su nombre escrito en nuestras cabezas, su nombre escrito en nuestras frentes. Es la profecía de Ezequiel, ¿se acuerdan? Y varias partes, ¿no? Que nos dice el pacto antiguo, nos dice la profecía que se va a poner el nombre y también lo encontramos en el Apocalipsis, el nombre escrito en nuestras frentes. ¿Cuál es el nombre, mis hermanos?
la verdad. Yeshua, yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Se acuerdan que en Juan 14:6 hay un quiasmo también? Soy el camino y la verdad y la vida. Tres atributos. Pero se acuerdan que el primero se corresponde con el último o el tercero. Entonces Él es el camino y además la vida. Es el camino que nos lleva al conocimiento. La vida es conocer. ¿Y qué es lo que vamos a conocer? ¿Qué queda al centro? Verdad. Entonces vamos a conocer el nombre del Dios verdadero. Esto es TAP. TAP es su firma. TAP es su sello. TAP es su rúbrica. TAP es su nombre escrito sobre nosotros. El que no tenga el nombre no entra. No entra en el reino. ¿Estamos comprendiendo esto? Ahora, nos queda claro entonces qué significa que Yeshua es el Dios veraz. Es ese Dios verdadero que está poniendo su adoración o vive como adoración, como adorador dentro de nosotros. ¿Para qué? Para transfigurarnos o transmutarnos en adoradores en espíritu y en verdad. Por eso ya no solamente nos da grano, nos da semilla. Y la semilla es el nombre, su nombre. Vamos ahora a analizar otros testigos para ver si lo que estábamos comentando ahorita viene o no viene en la palabra, es cierto o no es cierto. Y vámonos a Deuteronomio 30, del 1 al 20. Dice la palabra: sucederá cuando te hayan sobrevenido todas estas palabras. Acuérdense, todas estas palabras es desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Todas y cada una. Bendición y maldición que he puesto delante de ti, y las aceptes en tu corazón. Ahí está la fe, ¿se están dando cuenta? En medio de todas las naciones a donde Yahvé te haya esparcido, serás devuelto a Yahvé tu Elohim y obedecerás su voz. Ahora, fíjense en esto. ¿Por qué es importante, mis hermanos? ¿Por qué es importante que prediquemos el nombre, enseñemos el nombre, discipulemos el nombre, cantemos el nombre, hablemos del nombre, proclamemos el nombre, etcétera? El nombre, el nombre, el nombre, el nombre. ¿Por qué? Fíjense lo que pasa. Cuando suceda esto, dice: serás devuelto a tu Elohim y obedecerás su voz. Cuando alguien conoce a Dios, somos devueltos a Él, porque estamos muertos. Y entonces, cuando escuchamos el nombre nos resucita porque nos vivifica. Por eso es espíritu y vida. Por eso es espíritu y verdad. ¿Y cuál es la consecuencia de que seamos devueltos a Él? Vamos a obedecer su voz. ¿Estamos comprendiendo? Pero no solamente obedecemos, fíjense, respecto a todo, no obedeces nada más una palabra, obedeces todos los mandamientos. ¿De qué manera? Fíjense lo que dice: con todo tu corazón y con toda tu alma. No lo obedezco por obedecerlo, no lo obedezco porque me dijo mi mamá, lo obedezco de todo corazón y con toda mi alma. ¿No es el primer mandamiento? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Pero ¿cómo puedo amarlo? Cuando escucho el nombre, cuando lo conozco. Por eso la importancia de compartir y predicar el nombre. Continúo, dice: Yahvé hará volver tu cautiverio, tendrá misericordia de ti, volverá a recogerte. Vean cómo vienen todas las bendiciones como cascada. Fue lo que dijo Jesús: busca primero el reino de Dios y su justicia, lo justo, lo verdadero. Todo lo demás viene añadido. ¿Ya se dieron cuenta? Aunque tus desterrados estén en el extremo de los cielos, tú no te preocupes, dice: de ahí te recogerá Yahvé, de ahí te tomará Yahvé tu Elohim, te devolverá la tierra que poseyeron tus padres, tú la poseerás, Él te hará bien, te multiplicará más que a tus padres. Vean todo lo que hace, pero esa es la cascada de bendiciones que se derraman porque lo conocemos. ¿Estamos comprendiendo? Yahvé circuncidará tu corazón. ¿Se acuerdan que hace como 3 o 4 domingos compartíamos la circuncisión?
Él corta de tajo mi idolatría, corta de tajo todas mis creencias y las echa a la basura. Y ahora ya no acepto basura, ahora solamente acepto su nombre. ¿Estamos comprendiendo? Circuncida tu corazón, pero vean la promesa hasta dónde llega. Y el corazón de tu descendencia. ¡Wow! ¿Quién hace eso? Te dan un premio a ti, pero ¿por qué le van a dar premio a tus hijos? ¿Estamos comprendiendo? Hay un objetivo, fíjense, para que ames a Yahvé tu Elohim con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. No es para que te vaya bien, no es para que estés contento, no es para que dejes de sufrir, no es para ti. Fíjate para qué, para que lo ames con todo tu corazón y toda tu alma, no solo tú, sino también tu descendencia. Porque esto es vivir, vivir es conocerlo. Yahvé tu Elohim pondrá estas maldiciones sobre tus enemigos, sobre tus aborrecedores que te hayan perseguido, y tú volverás a escuchar la voz de Yahvé y pondrás por obra todos sus mandamientos que yo te ordeno hoy. Aquí vuelve a cerrar la idea de lo que había dicho hace rato. ¿Se dieron cuenta? Vas a escuchar mi voz y entonces me vas a obedecer. Con todo el corazón, con toda el alma. Yahvé tu Elohim te hará abundar en toda la obra de tu mano, en el fruto de tu vientre. Aquí viene la cascada de bendiciones. Todo lo demás viene por añadidura, porque Yahvé volverá a deleitarse. ¿Por qué te va a dar estas bendiciones? Fíjate por qué. Hay una razón. No es porque seas tú ni porque sea yo. Fíjate por qué. Dice, volverá a deleitarse en ti como se deleitó en tus padres. ¿Por qué dice? Porque habrás obedecido a la voz de Yahvé, tu Elohim, para guardar sus mandamientos y sus estatutos escritos en el rollo de esta ley. Porque te habrás vuelto a Yahvé, tu Elohim, con todo tu corazón y con toda tu alma. Luego entonces, si no lo hacemos así, mis hermanos, y si no sucede esto, no vamos a tener nada. ¿Qué nos enseñan en las religiones? Tú ven a la iglesia y ya así con esto, o bautízate o haz esto, y entonces ya eres salvo, haz una oración y ya la hiciste. No, mis hermanos, no, ve lo que dice la palabra, conócelo, invoca su nombre, porque si no, no vienen las bendiciones. Este mandamiento que yo te ordeno, ¿qué dice? Este mandamiento, no dice esta sugerencia. Este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti, ni está lejos. No está en los cielos para que digas, ¿quién subirá por nosotros a los cielos y nos lo traerá y nos lo hará oír para que lo cumplamos? ¿Quién nos va a ayudar? Aquí no hay chapulín colorado, mis hermanos. ¿Estamos entendiendo? No está al otro lado del mar para que digas, ¿quién pasará por nosotros el mar y quién nos lo va a traer para que lo hagamos y lo cumplamos? Fíjate lo que dice, cerca de ti está la palabra. ¿En dónde? Fíjate en dónde. En tu boca y en tu corazón. Por eso es invocar. Aquí dice invocar el nombre. En tu boca y en tu corazón. ¿No es la promesa del pacto renovado? Jeremías 31, Hebreos 8, Hebreos 10. ¿No es la promesa que dice, voy a escribir en tu mente y en tu corazón mis mandamientos? Por eso en mi boca y en mi corazón está su palabra. Y la palabra es todas y cada una de sus palabras, desde la primera hasta la última, desde Génesis hasta Apocalipsis, o sea, todos sus atributos. ¿Estamos comprendiendo? Pero dice, para que la cumplas, la semilla, no para que te la comas como vaca gorda, para que la cumplas. O sea, siembra la semilla.
He aquí, hoy pongo delante de ti la vida y el bien, la muerte y el mal, por cuanto hoy te mando que ames a Yahvé tu Elohim, andando en sus caminos, guardando sus estatutos y decretos, a fin de que vivas y te multipliques. Pero hay un propósito, fíjate, todo eso, ¿para qué? Para que Yahvé tu Elohim te pueda bendecir en la tierra en la que entras para poseerla. Pero, aquí viene el pero, cuidado, si tu corazón se aparta de modo que no quieras escuchar y extraviado te postras ante dioses ajenos y les sirves, ¿cuáles son esos dioses ajenos? Los dioses que nos hacemos en las religiones, los dioses que nos pintan a nuestra imagen y semejanza, un Dios complaciente que hace lo que yo quiero y lo que yo le pido. Eso es un ídolo. No, pero yo le digo, Jesús, dile como quieras, pero es un ídolo. ¿Entendemos por qué? Porque es un Dios que nos estamos formando para que haga lo que queremos, para que se acople a lo que yo quiero, a mi forma de pensar. Ese no es Dios. Ese no es el Dios veraz, es el mentiroso. Por eso es un ídolo. Le llames como le llames. ¿Estamos comprendiendo? Solamente hay un Dios verdadero, un Elohim verdadero, Yeshua, y hacemos lo que Él dice, como Él dice, según su palabra, no como nosotros nos lo hemos formado. No prolongaréis vuestros días sobre la tierra donde vais al pasar el Jordán para heredarla. Hoy mismo hago testificar contra ustedes el cielo y a la tierra de que les he puesto delante la vida y la muerte, bendición y maldición. Y vean lo que ordena, escoge la vida. No dice, escoge entre la vida y la muerte. No dice eso. Muchos te enseñan, es que Dios puso la vida y la muerte y Él quiere que, fíjate, su deseo cuál es. Él quiere que yo escoja. No, puso delante de ti la vida y la muerte, pero no quiere que tú escojas entre las dos. Fíjate qué quiere lo que escojas. Escucha, dice, escoge pues la vida. No dice, escoge entre la vida y la muerte y entonces tienes que inclinarte hacia... No, no dice eso, dice, escoge, enfático, es una orden. No te da opción de elección. Muchos van a decir, ay, entonces esto no es conforme a derecho, porque me está obligando. Sí, por eso es un mandamiento. Nos está obligando. ¿Sabes por qué te está obligando? Fíjate la promesa. Escoge la vida. ¿Para qué? Para que vivas tú y tu descendencia. ¿Y qué es vivir? Fíjate, coma, amando a Yahvé, tu Elohim. ¿Cómo lo amo? Coma, obedeciendo su voz y siéndole fiel. Él es el único Dios verdadero, solamente lo sirvo a Él. Hago a un lado todos los ídolos que me enseñaron, en mi religión, en mi familia, etcétera. ¿Por qué? Dice, porque Él es tu vida. Y además es la prolongación de tus días para habitar en la tierra que Yahvé juró dar a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob. ¿Nos va quedando claro? Vamos al siguiente. Vamos a Deuteronomio 32, del 1 al 21. Este está fuerte, esta palabra, fíjense. Prestad oídos, cielos, y hablaré. Escuchen, todos. Oye, tierra, los dichos de mi boca. Mis hermanos, los cielos y la tierra escuchan. Y los tercos, que supuestamente tenemos cerebro y pensamos y razonamos, no escuchamos porque somos tercos, necios. Gotee como la lluvia mi doctrina. ¿Cuál es la doctrina? Vamos preguntándonos, ¿cuál es la doctrina? Como el rocío destile mi palabra, la doctrina de su palabra es su doctrina. Como llovizna sobre la hierba, como chubasco sobre la grama, porque he de proclamar el nombre. ¿Cuál es la doctrina?
¿La palabra de qué? La palabra del nombre. ¿Qué es lo que va a proclamar? ¿Qué es lo que va a decir? ¿Qué es lo que va a enseñar? Escuchen lo que dice, proclamar. Y se los puse ahí entre corchetes. Cara, invocar. ¿Se acuerdan? Lo estamos viendo el miércoles. Cara. ¿Cuál es la doctrina, mis hermanos? Para los que luego preguntan, bueno, ¿y de dónde sacas que la única doctrina es el nombre? Aquí en Deuteronomio 32 dice, ¿estamos entendiendo? He de proclamar el nombre de Yahvé. ¿La doctrina en qué consiste? ¿La palabra en qué consiste? Proclamar, Cará, el nombre de Yahvé. Atribuir la grandeza a nuestro Elohim. Él es la roca, cuya obra es perfecta. Todos sus caminos son justos. Dios de fidelidad, verás. ¿Ya se fijaron? O verdadero, o fiel. Sin injusticia, justo y recto es Él. La corrupción no es suya. De sus hijos es la mancha. Generación perversa, torcida. ¿Así pagáis a Yahvé, pueblo necio e insensato? Fíjense, qué comparación. Escuchen cielos y escuche la tierra. Y luego cuando se dirige al hombre, fíjense lo que dice, ¿ya se fijaron? Escucha, ¿qué dice? Generación perversa y torcida. A los cielos no le dice, cielos torcidos y chuecos, tierra toda desordenada, vacía y desobediente. Pero cuando se dirige al hombre, generación perversa y torcida. Así le pagas a Yahvé, pueblo, ¿qué dice? Necio e insensato. O sea, no solamente somos generación perversa y torcida, somos tercos, necios e insensatos. No le dice así a los cielos, porque los cielos obedecen. No le dice así a la tierra, porque la tierra que no tiene cerebro obedece. Y a los que tenemos cerebro nos dice tercos, necios, insensatos, perversos, torcidos. ¿No es Él tu Padre que te creó? ¿No te hizo Él y te estableció? Recuerda los días de antaño, considera los años generación por generación, pregunta a tu padre y te declarará, a tus ancianos y te lo dirán. Cuando el Aión, el Altísimo, ¿se acuerdan? Distribuía las naciones, cuando separaba a los hijos de Adán, los puso a las fronteras de las naciones según el número de los hijos de Israel, porque la porción de Yahvé es su pueblo. Fíjense, su pueblo, su porción, su heredad. ¿Cuál es la corona de Yahvé? ¿Cuál es su tesoro de Yahvé? Su pueblo. El perverso, terco, necio, insolente, desobediente. Mis hermanos, si yo fuera Dios, yo le diría a los cielos, tú eres mi pueblo, y a la tierra, tú eres mi nación. Pero al ser humano, luego mi esposa dice, entre más conozco al ser humano, al hombre, más quiero a mi perro. Porque somos traicioneros, aún en la misma familia, ¿no? Estás esperando a ver cómo se cae el otro para sangrarlo, en lugar de decir cómo puedo ayudar. Y con cualquier persona, estás esperando a ver a qué hora se ahoga y entonces le tiendo la mano. Eso es bajo, ¿sí se dan cuenta? Pero vean lo que dice, la porción de Yahvé es su pueblo. A pesar de que somos y seamos lo que somos. Jacob es el cordel de su heredad. Lo halló en una tierra desértica, en el yermo con aullidos de desolación. Lo envuelve, lo sustenta, lo protege como a la niña de sus ojos. Fíjate lo que hace Dios contigo. Como el águila incita su nidada revolotando sobre sus aguiluchos, extiende sus alas, lo recoge y lo carga sobre sus plumas remeras. ¿Sabes que el águila no pisa el nido? Y no lo pisa para no romper los huevos. Sobrevuela para protegerlos. Yahvé solo lo condujo, con él no hubo Dios extraño.
Lo hizo cabalgar en sus montañas, lo alimentó con los frutos de sus campos, le dio a chupar miel de la peña, el aceite del duro pedernal, cuajada de vaca, leche de ovejas, grosura de corderos, carneros, ganado de Bazán, machos cabríos, la flor de la harina del trigo, bebió la sangre fermentada de la uva, pero Jacob comió y fue saciado, y el amado tiró coces. Fíjate, Dios te alimenta, grano, y le das coces. Dios te alimenta y te da grano, y tú le tiras patadas al pesebre. Siempre les digo como vacas gordas. ¿Dónde dice? Aquí, mira, 2 puntos y seguido. Engordado, cebado, rollizo, con tus mejillitas, bien gordo, porque tragamos como cerdos, ¿verdad? Ya no como vacas. Abandonó a Elohá, que lo hizo, se apartó de la roca de su salvación. Esa es nuestra ingratitud. Él nos alimenta, no para que seamos cerdos, vacas, rollizas, engordados, sino para que llevemos su simiente. ¿Estamos entendiendo esto? Lo provocaron a celos con extraños, lo provocaron a ira con abominaciones. ¿Cuáles son las abominaciones? Mis ídolos que me hago. Es que yo creo, es que yo pienso, es que esto está muy fuerte. ¿De dónde sacan esto? Pues si quieres quitamos el capítulo 32 de Deuteronomio de la Biblia para que no sea tan fuerte, ¿verdad? Pero no creo que podamos hacer eso. Sacrificaron, fíjate nuestros sacrificios y alabanzas a quién son. Sacrificaron a los demonios, no a Dios. A dioses que no habían conocido, a nuevos, recién llegados que vuestros padres no temieron, despreciaron a la roca que los engendró, se olvidaron del Dios que les dio a luz. Lo vio Yahvé, se encendió su furor a causa del menosprecio de sus hijos y de sus hijas. Y entonces dijo, esconderé de ellos mi rostro y mostraré cuál sea su fin, porque son una generación perversa, hijos infieles. Me movieron a celos con uno que no es Dios, me provocaron a ira con sus vanidades. Por tanto, yo los moveré a celos con uno que no es pueblo y los provocaré a ira con gente insensata. Espero que sea clara la palabra, mis hermanos. Vamos al Salmo 119. ¿Qué nos dice acerca de este Dios veraz? Empieza con Kof. ¿Se acuerdan qué es Kof? Kof es el ojo de la aguja, pero también es la cola del mono. Morfológicamente, pictográficamente, su imagen de Kof. ¿Qué es lo que hace Yeshua Kof? Es un atributo, Kof. Me desanimaliza, me quita lo bruto, lo animal, me quita lo menso, lo glotón, me quita de ser vaca gorda, engordada. ¿Estamos comprendiendo? Y me lleva a predicar su nombre. Vamos a ver qué nos dicen estos 8 versículos de Kof. Fíjense, he clamado con todo el corazón, respóndeme, oh Yahvé, tus estatutos atesoro. A ti he clamado, sálvame, y observaré tus testimonios. Me anticipé al alba y clamé, esperé con ansias en tu palabra. Mi hermano, ¿te levantas antes de que amanezca y estás clamando en su palabra y esperando en su palabra? ¿O hasta que sale el sol, el gallo a mediodía y canta y todavía le aventas un zapato al gallo? Fíjate, mis ojos se anticiparon a las vigilias de la noche para meditar en tu palabra. ¿Haces eso? ¿Estás expectante, esperando que ya amanezca para poder ver su palabra? Oye mi voz conforme a tu misericordia, vivifícame, oh Yahvé, conforme a tu decreto. Mis perseguidores se acercan a la maldad, se alejan de tu ley, pero tú, Yahvé, estás cerca y todos tus mandamientos son verdaderos. Todos, mis hermanos, cada letra de la Biblia es Dios. ¿Estamos entendiendo?
Es Él. Fíjate lo que dice. Son verdaderos todos tus mandamientos, todos tus atributos. ¿Por qué? Porque eres tú. Cada letra, cada atributo, cada palabra, cada versículo. Hace ya mucho que entendí tus testimonios, que los has establecido para siempre. ¿Se acuerdan que veíamos en la mañana también en el taller? Debe de ser de generación en generación, por toda la eternidad. Debe de ser también por siempre o por los siglos de los siglos. Los siguientes 8 versículos del Salmo 119, Resh, la cabeza, la guía, el líder, el Señor, el Rey. Fíjate lo que hace Él como Rey, como Dios, como Elohim. Mira mi aflicción y líbrame, porque no me he olvidado de tu ley. ¿Le puedes decir eso, mi hermano? No me he olvidado de tu ley. ¿Por qué? Porque te levantas antes del alba y te acuestas noche y sigues en la palabra. ¿Puedes decirle eso? Gloria al nombre de nuestro Dios. Aboga por mi causa, redímeme, vivifícame por tu palabra. Lejos de los malvados queda la salvación, porque no escudriñan tus estatutos. Yahvé, grande es tu misericordia. Vivifícame conforme a tu justicia. Esa es la verdad, ¿se dan cuenta? Los enemigos que me persiguen son muchos, pero yo no me aparto de tus testimonios. Veo a los traidores y me repugnan porque no guardan tu palabra. Mira cuánto amo tus preceptos. Vivifícame, oh Yahvé, conforme a tu misericordia. La suma de tu palabra es verdad y eterno todo decreto de tu justicia. ¿Se acuerdan qué es la suma de tu palabra? Mem, toda la plenitud del nombre. Nun, todo el nombre desde el principio hasta el fin. ¿Se acuerdan? Luego tenemos Shin, otros 8 versículos. Shin, su fuego. Shin, su rostro. Shin, su gloria, su luz. Vean lo que dice. Príncipes me han perseguido sin causa, pero mi corazón tiembla ante tus palabras. Me regocijo en tu palabra como quien haya muchos despojos. Aborrezco y abomino la mentira. Amo tu ley. 7 veces al día te alabo a causa de tus justos juicios. Mucha paz tienen los que aman tu ley, y no hay para ellos piedra de tropiezo. Hoy he esperado por tu salvación y he practicado tus mandamientos. Mi alma guarda tus testimonios y los ama intensamente. Vean lo que hace su luz. Nos enamora de su palabra. He observado tus preceptos, tus testimonios, porque tus caminos, porque todos mis caminos están delante de ti. ¿Estamos comprendiendo esto, mis hermanos? Ok. Vamos al siguiente, vamos a Mateo 5, 17 al 20. Fíjense, oh Yahvé, te alabo con todo mi corazón. ¿Podemos decir esto? Con todo mi corazón. Ante ángeles entono salmos para ti. Escuchen esto. Cuando estamos invocando su nombre, cuando lo estamos adorando con su nombre, fíjense lo que sucede. Mateo, perdón, estamos en el Salmo 138. Es Mateo, es Salmo 138 del 1 al 8, ¿eh? Me fui con la otra cita. Salmo 138 del 1 al 8. Fíjense, cuando estoy entonando, cantando, invocando su nombre, fíjense lo que sucede. Salmo 138, verso 1. Ante ángeles entono salmos. Ah, caray. O sea, cuando yo digo una palabra de la Biblia, ¿estoy cantando un salmo? Sí. Cuando yo digo, hace ratito dijimos Kof y dijimos Shin y dijimos Resh en el Salmo 119. Cuando yo digo esas 3 letras o 3 atributos o los atributos que vimos al principio, uno, el que sea, ¿estoy cantando salmos? Sí. ¿Ante quién estoy cantando? Fíjate, ante ángeles, porque sus ángeles están día y noche cantando delante de su trono. Y si yo canto su nombre, me uno al coro de ángeles y estoy cantando su nombre. Su nombre son salmos, los salmos son alabanzas. Y la alabanza, pues son los atributos de su nombre. ¿Estamos entendiendo?
Salmo 138, versículo 1. Me postro hacia el templo de tu santidad. Doy gracias ¿a qué dice? ¿Dónde dice que le cantamos a su nombre? Aquí, fíjate. Doy gracias a tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad, por tu verdad, tú eres el Dios verdadero. Has magnificado tu palabra. Ahí se los puse en hebreo, Imra. Imra es cada una de sus palabras, cada uno de sus atributos. Sobre todo, Kol. ¿Se acuerdan que les dije? Todos y cada uno de los atributos de su nombre. ¿Dónde dice su nombre? Ahí dice, sobre todo tu nombre. Verso 2. En cualquier día que te invoque, cara, canto, invoco, predico, testifico, proclamo, etcétera, tu nombre. Atiéndeme pronto. Me diste coraje con fuerza en mi alma. Que te confiesen. Y aquí es Yadá. ¿Se acuerdan? Yadá también ya lo habíamos comentado. Yadá, ¿qué significa? Es alabar y glorificar. Por eso el versículo 1 dice, cuando confieso tu nombre, estoy cantando salmos. Vean lo que dice aquí, Yadá. ¿Qué significa Yadá? Confesar, alabar, glorificar, o Yahvé. Y entonces dice, todos los reyes de la tierra, cuando oigan los dichos, Imra, otra vez, ¿sí? Todo lo que sale, todos los atributos salen de mi boca. ¿Qué es lo que van a hacer? Fíjense, van a cantar acerca de los caminos de Yahvé, porque la gloria de Yahvé es grande. Esta es la semilla, esto es dar fruto. ¿Estamos comprendiendo? No es nada más comer como vacas gordas. Damos fruto cuando compartimos su nombre, es la semilla. Damos fruto cuando discipulamos, enseñamos su nombre. Aunque Yahvé es excelso, atiende al humilde, pero al altivo lo reconoce de lejos. Aunque yo ande en medio de la angustia, tú me vivificarás. Extenderás tu mano frente a la ira de mis enemigos y me salvará tu diestra. Tú me vivificarás. Fíjense, ¿eh? ¿Qué es lo que hace cuando cantamos el nombre? Nos vivifica. Yahvé cumplirá su propósito en mí. Oh Yahvé, tu misericordia es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Precioso salmo. Ya lo tienen ahí. Repásenlo, rúmienlo. Ahora sí vamos a Mateo 5, 17 al 20. Dice, no penséis que vine a abrogar la ley y los profetas. No vine para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto les digo, hasta que pase el cielo y la tierra, fíjense, de ningún modo pasará una yod. ¿Se acuerdan que yod es la letra más chiquitita? Pero es la más grande. Todo el nombre concentrado. Ni un trazo de la letra de la ley. ¿Se acuerdan que yod tiene tres partes? Un punto, una línea, ¿verdad? Digamos, en línea recta, y luego una línea que sale hacia la izquierda. Dos líneas, es el punto y dos líneas pequeñas. Así se constituye yod. Bueno, pues el punto más pequeñito de yod es lo que dice aquí. No va a pasar ni una yod, ni siquiera un trocito, o sea, otra yod de cualquier punto. Y se acuerdan que cuando escribimos una letra, una palabra, lo que sea, empezamos con un punto y terminamos con un punto. Haz la prueba. Escribe con un lápiz, con una pluma, y lo primero que vas a poner en el papel es un punto, y cuando lo separas, se queda otro punto. Pero esa letra está formada por puntos. O sea, Yod. Y Yod es el ser, el nombre, la excelencia, la primera letra de Yahvé, la primera letra o atributo de Yeshua. ¿Estamos entendiendo? Ok. No vine para abrogar, dice, sino para cumplir, porque de cierto les digo, hasta que pase el cielo y la tierra, de ningún modo pasará una yod ni un trazo de la letra de la ley, hasta que todo se cumpla. Tab, el final. Nun sofit, men sofit, ¿se acuerdan? El final del final. Por tanto, cualquiera que suprima uno solo de estos mandamientos más pequeños, y voy a hacer una pausa. Fíjate, primero dijo, no pasará una yod o un trazo de la ley. Y luego, ¿cómo lo menciona?
Dice, un mandamiento más pequeño, Yod es un mandamiento pequeño, o el trazo de la ley de Yod, que es otra Yod, es un mandamiento. Quiere decir que cada atributo es un mandamiento, es una orden que nos está diciendo, yo soy, tienes que decir quién soy. Soy Kof, soy Tab, soy el Ayón, soy el Shaddai, soy Adonai. Y entonces yo tengo que decir, tú eres Adonai, tú eres el Shaddai, tú eres el Ayón, tú eres Kof, tú eres Yeshua. ¿Me estoy explicando? Mandamientos. ¿Puedo predicar el nombre de Dios? No, no puedes. Tienes que predicar. ¿Puedo cantar el nombre de Dios? No, no tienes ni puedes. Lo debes hacer porque es un mandamiento, es una orden. ¿Estamos entendiendo lo que nos está diciendo aquí? Si tú le enseñas esto a los hombres, dice, muy pequeño serás llamado en el reino de los cielos. Pero si les enseñas esto que estamos aprendiendo, fíjate, será llamado grande en el reino de los cielos. Les digo que su justicia. ¿Cuál es mi justicia, mis hermanos? Mi justicia es su nombre. Si mi justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, mi doctrina que te estoy enseñando, que no es mía, no es mayor que la letra, entonces, ¿qué dice? De ningún modo entraréis en el reino de los cielos. Es que usted hace rato nos dijo que no vamos a entrar en el reino de los cielos y eso no dice la palabra. Sí, sí dice. Aquí dice, Mateo 5, versículo 20. Sí dice. Si quitas una yod, si quitas un mandamiento, si quitas un atributo, si no predicas su nombre, no vas a entrar en el reino de los cielos. Pero es que no soy pastor, pero eres su hijo. Si acaso eres su hijo. Por eso dice Pablo, si acaso el Espíritu de Dios vive en ti. Si no, bueno, pues no te preocupes, no pasa nada. No lo conoces. No eres discípulo, no eres hijo. ¿Estamos entendiendo? Ok, vamos a continuar. Vamos ahora con Tito 1, del 1 al 16. Pablo, esclavo de Dios, apóstol de Jesucristo, conforme a la fe, ahí está la verdad, fíjense, de los escogidos de Dios y al conocimiento pleno de la verdad, fíjense, conocimiento pleno de la verdad, no conocimiento superficial, conocimiento pleno, que es según la piedad, la doctrina, acerca de la esperanza de la vida eterna, el nombre, ¿se dan cuenta? Que Dios que no miente había prometido antes del principio de los siglos, pero en sus propios tiempos manifestó su palabra por la proclamación que me fue encomendada por orden de Dios, nuestro Salvador. A Tito, genuino hijo en nuestra común fe. Gracia y paz. La gracia, la belleza, la riqueza, todo lo que hay en el rostro de Jesús. ¿Se dan cuenta? Paz, shalom, un corazón alineado a su voluntad, obediente, de parte de Dios y de Jesucristo nuestro Salvador. Por esta razón te dejé en Creta para que pusieras en orden lo que faltaba y designaras ancianos en cada ciudad, como te ordené, el que sea irreprensible, marido de una sola mujer, que tenga hijos creyentes, que no estén acusados de libertinaje, rebeldía, porque es necesario que el que cuida de los demás sea irreprensible como administrador de Dios, no arrogante, ni iracundo, ni adicto al vino, ni pendenciero, codicioso de ganancias deshonestas, sino hospitalario, amante de lo bueno, prudente, justo, santo, dueño de sí mismo. Y observen esto, que retenga firmemente la palabra fiel. Mis hermanos, que retenga firmemente la palabra fiel conforme a la doctrina, a fin de que sea capaz de exhortar con sana enseñanza y refutar a los que contradicen. ¿Entiendes por qué tienes que estar bien preparado? Es que a fuerza quiere que nos preparemos, es que a fuerza quiere que nos discipulemos.
no soy yo. ¿Entiendes lo que dice la palabra? Con sana enseñanza puedas refutar a los que contradicen, porque hay muchos insubordinados, charlatanes, embaucadores, especialmente los de la circuncisión, a los cuales es necesario taparles la boca. Trastornan casas enteras enseñando por ganancia deshonesta lo que se debe. Para ellos primero está el diezmo, mis hermanos. Primero el dinero viene para acá, trae más miembros aquí para que diezmen. ¿Cuál es nuestro diezmo? Nuestro tiempo para conocer al Señor y darlo a conocer. Eso es lo que ofrendamos. Nuestra ofrenda es alabanza, fruto de labios que confiesan su nombre. Ese es nuestro diezmo, no es dinero. Uno de ellos, su propio profeta, dijo: los cretenses siempre mentirosos, malas bestias, glotones ociosos. Este testimonio es veraz, por lo cual repréndelos severamente para que sean sanos en la fe y no presten atención a las fábulas judaicas ni a mandamientos de hombres que pervierten la verdad. Todas las cosas son puras para los puros, pero para los contaminados e incrédulos nada es puro, pues hasta sus mentes y sus conciencias han sido contaminadas. Profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan, siendo detestables, rebeldes, descalificados para toda buena obra. Cuidado con esos obreros fraudulentos. Vamos a Juan 3, 22, 36. Después de esto, Jesús fue con sus discípulos a la tierra de Judea, estaba ahí con ellos y bautizaba. ¿Qué es lo que hacía Jesús? Sepultaba a la gente en su nombre. ¿Se dan cuenta? Ponía su nombre sobre las personas. También Juan estaba bautizando. ¿Qué estaba haciendo Juan? También estaba poniendo su nombre sobre las personas. Cerca de Salim, pues había muchas aguas. Acudían y eran bautizados porque Juan todavía no había sido echado en la cárcel. Surgió una discusión de los discípulos de Juan con un judío acerca de la purificación. Se acercaron a Juan y le dijeron: Rabí, el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú has dado testimonio, he aquí, bautiza, y todos acuden a él. ¿Cuál era el propósito del bautismo? Ir a Él, mis hermanos. No es remojarte para que vayas a una iglesia o a una congregación. Dice, bautiza y todos acuden a Él, no a un pastor, no a una denominación. Respondió Juan y dijo: nada puede recibir un hombre si no le fuere dado del cielo. Ustedes mismos me dan testimonio de que les dije: yo no soy el Cristo, sino que he sido enviado delante de Él. Ahí está el que está esparciendo semilla. ¿Se dan cuenta? ¿Estamos haciendo lo mismo que Juan, mis hermanos? ¿O somos vacas gordas? El que tiene la novia es el novio, pero el amigo del novio que está a su lado lo oye, se alegra en gran manera por la voz del novio. Así pues, esta alegría mía ha sido colmada. Él debe crecer y yo menguar. El que viene de arriba está sobre todo. El que es de la tierra y habla de la tierra. El que viene del cielo está sobre todos. Lo que ha visto y oído, esto testifica. Y lo triste, pero nadie recibe su testimonio. Él viene y habla del nombre, pero nadie habla del nombre, mis hermanos. Por eso dice Pablo en Romanos 10, ¿cómo van a invocar el nombre si no se predica? ¿Y cómo van a predicar los demás si nadie los envía a predicar? Nada más te enseñan a que vayas y escuches el sermón, no que vayas a predicar. Ay, no, es que a mí me gusta nada más sí sentarme y oír, porque es bien padre. Ay, qué bueno que ahora podemos escuchar la verdad. Mis hermanos, es tu vientre, ese es tu ídolo. Tú eres el ídolo. Bájate del trono. Es que es bien padre escuchar la palabra. Qué bueno que sea bien padre escuchar la palabra. Tienes la obligación de llevar su nombre. ¿Estás entendiendo? El que recibe su testimonio certifica que Dios es veraz, pues aquel a quien Dios envió habla las palabras de Dios. ¿Por qué? Porque da el Espíritu sin medida, ya lo explicamos hace rato. El Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. El que cree en el Hijo
tiene vida eterna, pero el que desobedece al Hijo, fíjate, no verá vida. La ira de Dios permanece sobre él. ¿Cuál es la ira de Dios, mis hermanos? Muerte eterna. ¿Se acuerdan? Es la muerte eterna, es la condenación. Si comes de este árbol, morirás. Y Adán y Eva comieron. ¿Y qué pasó? Se murieron. Muerte eterna, desconocimiento del nombre. No crees en el Hijo, no aceptas al Hijo, no crees quién es el Hijo. Fíjate que no dice quién es el Padre. No crees quién es el Hijo, Yahvé encarnado, no lo crees. Estás muerto. La ira de Dios está sobre ti. ¿Estamos comprendiendo? Pero se acuerdan que vimos en Deuteronomio, en Tito, en los demás testigos que nos dicen, pero escuchas el nombre y entonces el nombre produce en ti fe para que creas quién es Jesús. Por eso ahora solo hablas de Jesús. Por eso ahora solo hablas de Yeshua. ¿Y por qué los demás no lo ven? ¿Entiendes por qué? Porque están muertos espiritualmente. La ira de Dios está sobre ellos. Es bien fuerte esto, mis hermanos, y bien preocupante. En serio, es preocupante. ¿Cuánta gente amamos y queremos y están muertos porque la ira de Dios está sobre ellos, porque no conocen el nombre? Vamos al último testigo, primera de Juan 5, 6, 21. Este es el que vino mediante agua y sangre, Jesucristo. Fíjense, Jesucristo vino mediante agua y sangre. No solo por el agua, sino por el agua y por la sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Ya vimos hace ratito que el Espíritu es la palabra. Vimos hace ratito que el Espíritu es el mandamiento. Ahora aquí nos dice que el Espíritu es la verdad. Y estamos viendo el atributo de hoy que es verdad. Entonces el Espíritu es la verdad. O sea, cada letra que es Espíritu, no letra como tal, cada atributo, cada palabra que sale de la boca de Dios, que es su mandamiento, no como letra, es espíritu y es verdad. ¿Estamos entendiendo? Porque es vida. Tres son los que dan testimonio, el espíritu, el agua y la sangre. Y los tres concuerdan. Si recibimos el testimonio de los hombres, el testimonio de Dios es mayor, porque este es el testimonio de Dios. Dos puntos y seguido, que ha dado acerca de su Hijo. ¿Qué es lo que dice? Fíjense, el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en él. El que no cree a Dios lo ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio, que Dios nos dio vida eterna. Mis hermanos, ¿quién es el Hijo? La vida eterna. El Hijo es la vida eterna. ¿Dónde dice eso? Mis hermanos, pues ve todo el pacto renovado y ahí dice, desde Juan hasta Apocalipsis, ¿no? Bueno, Juan en la versión BTX, ¿se acuerdan? Porque las otras versiones empiezan con Mateo, ¿no? De Mateo hasta Apocalipsis. Esta es la vida, y esta vida, dice, está en su Hijo. ¿Dónde dice que Él es la vida? Aquí, mira, aquí enseguida dice, nos dio la vida eterna y esta vida está en su Hijo. Ahí dice. El que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Y si no tienes la vida, mi hermana, entonces ¿qué? Pues estás muerto. Estas cosas les acabo de escribir a los que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida. Esta es la confianza que tenemos ante Él, que cuando pidamos algo conforme a su voluntad, Él nos escucha. Y si sabemos que nos escucha en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hemos hecho. Si alguno ve a su hermano cometiendo un pecado que no es para muerte, pedirá y Él le dará vida. A los que no pecan para muerte. Hay pecado para muerte. Acerca de este, no digo que se ruegue. ¿Cuál es el pecado de muerte? ¿Se acuerdan? Aquí está. No creer en su nombre, no creer en el nombre del Hijo. Ese es el pecado de muerte, porque la ira de Dios está sobre él.
Toda injusticia es pecado, pero hay pecado que no es para muerte. Robar, etcétera. Y no te estoy diciendo que robes o lo demás. No, ese no es pecado de muerte eterna. Es pecado, sí, porque es algo que no agrada a Dios, pero no es pecado de muerte. ¿Cuál es el pecado que no tiene perdón? No creerle al Espíritu. Por eso dice, todos los pecados son perdonados, todas las blasfemias, pero contra el Espíritu no, porque el Espíritu es la palabra, el Espíritu es la verdad, el Espíritu es el mandamiento, el Espíritu es el nombre, el Espíritu es la verdad, mis hermanos. ¿Estamos entendiendo? Y la verdad es el nombre verdadero. Ese es el pecado de muerte. Sabemos que todo el que ha nacido de Dios no peca. Antes bien, el que ha nacido de Dios se guarda y el maligno no lo agarra. Sabemos que procedemos de Dios y el mundo entero yace en el maligno. El mundo está en el maligno. Es la muerte, es la ira de Dios. ¿Se dieron cuenta? Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado ¿qué? Entendimiento. ¿Para qué dice? Para que conozcamos al verdadero y vean la palabra certera, la veracidad de Dios. Estamos en el verdadero, dos puntos y seguido. Jesucristo, el Hijo, no el hijito, no la segunda persona, el Hijo, el Rey, el Elohim, el Señor de señores, el ungido, el Mesías, el Cristo. Este Jesucristo es el verdadero Dios y la vida eterna. Y la última recomendación, hijitos, guárdense de los ídolos. Deja de tener tus ídolos. Deja de pensar en Dios como te enseñaron. Haz a un lado todos tus ídolos. Concéntrate en conocer al Dios verdadero. ¿Cómo va a suceder esto? Conoce su nombre. Vea la palabra. Pero para ello, mis hermanos, tiene que haber quien predique. Y si tú no lo estás haciendo, horrible cosa, ¿no? Dice la palabra, es enfrentarte al Dios vivo. Que la honra y la gloria sea para el nombre de nuestro Señor Yeshua. ¿Preguntas o comentarios? Yo tengo una pregunta. Pregunta, adelante. Bueno, estamos viendo que el pecado de muerte es no creer. Pero si Dios es el que produce ese creer en nosotros, ¿a dónde entramos nosotros? O sea, no sé si me explico. Sí, Romanos 10. Confesarlo. Tenemos que confesarlo, pero dice, ¿cómo van a predicar si no hay quien los envíe? Y entonces dice en el versículo 17, obsérvenlo, desde el 13, pero vean el 17, la fe viene ¿por qué? Dice, por el oír, pero ¿el oír qué? La palabra. ¿Pero cuál palabra? Pues la del nombre, porque fuimos enviados a invocar el nombre. ¿Cuál es la palabra? Ya lo vimos en Deuteronomio 32. La doctrina es la doctrina del nombre. Entonces, ¿cómo vamos a poder creer? No es en nuestras fuerzas, por eso predicamos el nombre. Cuando predicamos el nombre, ¿qué sucede? Deuteronomio 32 otra vez, o 30, etcétera, ¿qué vimos? Entonces, obedecemos su voz y obedecemos sus mandamientos. ¿Me estoy explicando? Por eso la importancia, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Predica el nombre para que el que está junto a ti lo escuche y entonces el nombre entra, le da la fe y produce que crea en él. No soy yo, es Cristo quien vive en mí. ¿Me expliqué? Sí. Por eso la importancia de predicar el nombre. ¿Amén? Ok. ¿Alguna otra pregunta, comentario? Comentario, ¿no? Comentario, sí. Tiene que ver con lo que la hermana Clau pregunta. Vimos varias frases que apunté donde, por ejemplo, el que decía que sea Dios veraz. Sí. Y entonces vendría la pregunta, entonces no es, o sea, va a ser, y por eso es importante que haya esa diferencia, ¿no? De que el Señor es ayer, hoy y siempre, ¿no? Sí. Es que cuando dice, sea Dios veraz, es una declaración que estamos haciendo.
O sea, la verdad o el verdadero. Acuérdense que en hebreo dice el que es el verdadero o el que es el veraz. Nosotros lo vemos en español y dice, sea Dios veraz. No dice eso en hebreo ni en griego. Dice, Él es el que es el verdadero o Él es el que es el veraz. Pero ya suena muy así redundante y entonces para que se oiga bonito, pues le acomodamos. A eso es a lo que me refiero. Sí. O sea, que las traducciones que más Sí. abundan son acomodadas por el querer y entonces me desvían Para que se de oiga la bonito, verdad, ¿no? claro, Desvían de la verdad por claro, porque se oiga bien. claro, Y me impactaron también frases como el hecho de que recibe, o sea, el que recibe sus palabras, ¿no? sí, O si no te han sobrevenido, bueno, cuando te hayan sobrevenido todas estas palabras, entonces, ajá, claro, entonces no es algo que nosotros hagamos, no, sino que el Señor pone, o sea, vuelve a confirmar el Señor que Él es el que hace todo, ¿no? claro, Y dice todas estas palabras, entonces, o sea, muchos atributos, un solo nombre. sí, Y me hacía recordar, y sobre todo aquí con lo de Primera de Juan 5, ujú, Primera de Corintios 2, a partir del 13, para compactarlo un poquito más, y lo voy a proclamar, dice, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por claro, sabiduría humana, sino con las enseñadas por el Espíritu, adaptando lo espiritual a lo espiritual. sí, Pero el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios porque para él son necedad y no puede entenderlas porque se han de discernir espiritualmente. espiritualmente, amén. Entonces, al menos digo, no sé, la hermana Clau y el hermano Jorge que estábamos en la misma congregación, yo lo había entendido como que habla cosas espirituales, o bueno, eres creyente y hablas cosas espirituales, hablas de Dios, hablas de su voluntad y cosas así, pero era malentendido, ¿no? Claro, Mal enseñado, pues, y ahorita dije, bueno, ahí caray, está la doctrina. ahí está, ¿no? O sea, es que no es hablar cosas que tengan que ver con el espíritu, como por ejemplo decir, cosas del ocultismo, demoníacas, etcétera. O sea, no hay una clasificación, sino más No, bien es tener el espíritu y el espíritu pone sobre ti los atributos, las cosas espirituales, que son los atributos del nombre, ¿no? Y sí, entonces cuando vienen en ti, producen esa obediencia. exacto, Pero si tú no tienes el espíritu, si no has conocido al Señor, no conoces sus cosas y por lo tanto no puedes entender, ¿no? No pecado de hay muerte, entendimiento. ese es el pecado Ujú. mortal. Cada palabra, cada letra es espíritu. Cada letra o cada palabra es el mandamiento. Cada mandamiento es un testigo. Cada testigo es un atributo de su nombre. Y si es un solo nombre, pues entonces cada vez que yo veo, miren, aquí está Romanos 3:4. Déjenme leerlo como debería leerse. La primera dice, de ninguna manera, son 3 palabras. Ahora lo voy a leer como debería leerse. Yeshua, Yeshua, Yeshua. Se van a quedar así, ¿qué? Ahí dice, de ninguna manera. Entonces yo digo, Yeshua, Yeshua, Yeshua. Y luego dice, antes bien, 2 palabras. Y entonces lo voy a proclamar como debería leerse, Yeshua, Yeshua. Y luego dice, sea Dios veraz. 3 palabras. Yeshua, Yeshua, Yeshua. A ver, espérame. Entonces dice, de ninguna manera, antes bien, sea Dios veraz. Lo voy a leer como debe leerse. Yeshua, Yeshua, Yeshua. Yeshua, 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 Yeshua. ¿Me expliqué? Porque cada letra y cada palabra dice Yeshua, su nombre, con diferentes atributos, pero dice lo mismo exactamente. Y si digo cada letra donde dice D, hay una D y luego una E, y luego ninguna, hay una N, una I, una N, una G, una U. Entonces, la palabra D va a decir Yeshua, Yeshua, porque son 2 letras. Y ahí dice Yeshua, Yeshua. ¿Sí me estoy explicando? Eso es lo que debemos entender. Ahora, ¿qué nos dice nuestro raciocinio? ¿Cómo vas a leer nada más Yeshua, Yeshua, Yeshua? Bueno, pregúntenle a Dios y Dios les va a decir, es que eso es lo que tienes que entender y leer. Yeshua, 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 yo soy Yeshua. Porque la verdad nada más dice el nombre del Dios verdadero.
¿Me estoy explicando? Mm. Así de sencillo. A lo mejor suena confuso, Pero en español no sería. no, pues en Yeshua, español, no, sería nuestra en gramática hebreo. dice, ay, pero ¿cómo voy a decir? Entonces tengo que decir y nos perdemos. Pero recuerden, lo vimos varias veces. Cuando vimos los atributos por separado, empieza con Aleph, ¿se acuerdan? Aleph, 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 se repite varias veces. ¿Y Aleph cuánto es? Uno. Entonces todas las letras dicen uno, el único nombre del único Dios verdadero, Elohim verdadero, Yeshua. ¿Nos va quedando claro? Ok, ¿alguna otra pregunta, comentario? Sale, pues toda la honra, toda la gloria sea para nuestro Señor. Nos vemos el miércoles y el próximo domingo, mis hermanos. Bendiciones. Bendiciones.